para tenerlo. Así que ese Buenísimo. paraguas que da lugar a este programa, bueno, ahora existe formalmente, ahora cuando lo decimos lo podemos decir con nombre y apellido. Una noticia que quería compartirles. Y antes de empezar con el taller y de acuerdo a los procedimientos tanto internos como de CAF, nos gustaría hacerles una pequeñísima encuesta sobre el programa, ya considerando que llevamos varios meses y ya conocen ustedes el programa, las capacitadoras, bueno, tendrán identificado o medido de alguna manera el impacto que este ha tenido en sus organizaciones. Entonces ahora, antes de empezar, nos gustaría que se tomen 3 minutitos, yo les voy a compartir, es muy sencilla, la idea es, como les digo, tener una medida de, bueno, su nivel de satisfacción, sobre todo para poder ajustar en lo que queda de los meses del programa, poder ajustar los contenidos, los materiales, bueno, las distintas cosas que ustedes puedan ahí indicar. Solo les pedimos identificación de la empresa, y la vamos a estar haciendo regularmente en abril, mayo, junio y julio, que son los 4 meses que quedan. Ahí acabo de copiar el link en el chat, así que si puede ser, así damos también tiempo a que terminen de entrar, damos 2 o 3 minutos, como les digo, es muy cortita para que nos las vayan contestando. Gracias. Bueno, cuando alguno lo haya terminado me dice y así ya avanzamos. ¿No puedo entrar, Viviana, a la encuesta? ¿Los demás tienen problemas? ¿Pueden entrar? Jime, ¿cómo estás? Sí, a la Hola. encuesta me da error, no se puede acceder a este sitio. ¿Tendrás algo activado desde los VPN del banco? No sé qué significa Sí. eso, pero ayer en la reunión lo Sí, dijeron. Eso, desconectate de VPN. No sé qué es, pero ayer, Eso, ayer lo dijeron, yo repito. Sí, no. Uy, pero Bueno, Muy se me bien, Nata, aprendió ahí. muy bien, o sea, desconectar. aprendí a me tengo repetir. que desconectar. ¿Qué es un VPN? Ni idea, pero... Y me desconectará de sitio, todo. sí, es un sitio que a mí me pasa. Tengo uno que me aparece en Brasil y me tengo que desconectar porque si no, no puedo entrar a ningún lado. Claro. Bueno, ahí vamos, a ver si es eso. Ahí te pasé un link completo, no el cortito, no sé si tal vez eso también te puede generar error. Desconectado. A ver. Muy bien, Nata. Mira. Eso era. Genial, era VPN. Ay, Sonó gracias, muy pro, chicas. Nata. Ya, ahí lo hago. Así hago yo siempre, no tengo idea de lo que hablo, pero repito lo que escuché y, Bueno, es medio peligroso, me y parece. llevo varios talleres así. No, no, broma. Si es de una fuente confiable, sí, pero si Claro. no...
Perfecto, y Julia ya está lista. Y las 10 ideas finalistas del desafío B Ideas que hicimos, recuerdan, durante el mes de enero, que quedaron preseleccionadas 10 ideas. Nosotros como universidad nos hemos propuesto poder realizar la incubación y puesta en práctica de algunas de ellas. Entonces, bueno, hemos solicitado el apoyo de la incubadora para empezar a trabajarlas con ellos, con quienes propusieron esas ideas y las empresas. Entonces, acá, Ariel, te invitamos para que conozcas, después por supuesto que vamos a tener un tiempo para que conozcan lo que se hace desde la incubadora, pero básicamente en esta primera etapa, para que puedas conocer esas ideas, puedas conocer a los participantes de estas 11 organizaciones que vienen desde noviembre capacitándose en innovación y que propusieron 111 ideas, preseleccionamos 10 y ganaron 3, y nos parece muy interesante como universidad poder dar lugar a esas ideas, a esos pedidos en realidad que son sobre todo al ecosistema de innovación. Entonces eso es un poco el rol que nos gustaría que vos tuvieras en esto, ¿no? Ayudarnos a incubar y después a poner en práctica algunas de estas ideas. Así es. Gracias, Jimé. Y bueno, y en el taller de hoy, también como para ponerlos un poco en contexto, tenemos el taller de hoy jueves y el de la próxima semana que se conectan. El taller de hoy tiene que ver con traspasar un poco cuál es la teoría de lo que hay detrás de incubación, entender cuando hablamos de Lean Startup y cuando hablamos de hacer productos mínimos viables, exactamente de qué estamos hablando, y poder trabajar la próxima semana con estas 10 ideas ganadoras y trabajar en grupos donde podamos ir desarrollando propuestas de PMB, cómo podemos ir validando la deseabilidad de estas ideas, ¿verdad? Cómo podemos ir transformándolas en proyectos. Y a todos, bueno, un poco de contexto, el taller de hoy entonces es hablar de este tema de incubación, ¿verdad? Cómo validamos las ideas, cómo trabajamos con los riesgos que existen en innovación, introducirlos a este tema. Este tema es bien importante, hay varios aspectos claves que hay que entender acá. Y aprovechar, voy a hacer uso de que estén acá Ariel y Leandro, no sé si hay alguien más de la incubadora que me haya faltado mencionar, pero si ustedes tienen casos, ejemplos que quieran ir contando entre medio, me interrumpen y me dicen, oye, mira, una vez nosotros trabajamos algo así, hicimos esto pasó, y lo mismo con cualquier persona que esté participando hoy del taller, si es que de repente tienen alguna experiencia que quieran compartir. Ahí Connie y Katy les pido que estén atentas al chat también para las preguntas y me van contando y vamos haciendo esto lo más interactivo posible. Bien, comenzamos y solo recordarles cuáles son las próximas actividades. Tenemos nuestro taller práctico de incubación el próximo jueves, taller de presupuesto de incentivos, jueves 29 de abril, siempre a las 3 de la tarde, y el taller de ecosistema el jueves 6 de mayo. Y con esto terminamos nuestras 40 horas de capacitación. Así es que ya pasamos a la fase de iniciar los desafíos por empresa, y las próximas clínicas van a ser del 26 al 30 de abril. Ya todos deberían tenerlas agendadas. Bien, vamos entonces con este proceso de innovación que es el que les hemos estado proponiendo, ¿verdad? Desde el principio, el que hemos estado
estudiando con distintas metodologías y con distintas herramientas. Y una vez entonces que encontramos el problema y que levantamos estas ideas, el taller pasado vimos varias herramientas ahí bastante entretenidas para despertar la creatividad, cómo funciona nuestra mente para efectivamente poder pensar en ideas diferentes. Y ahora que ya tenemos la idea seleccionada, que la hemos profundizado, ¿verdad? Que hemos seleccionado con qué ideas queremos trabajar, ¿qué hacemos con estas ideas? Acá es donde nosotros vamos a comenzar con la fase de comencemos a trabajar con el desarrollo de esta solución y empecemos a validar la solución. Vamos a hablar ahí un poco más tarde de estos 3 conceptos que son claves, que es, vamos a ver qué tan viable es la idea, que en el fondo sea una idea que nos pueda dar un poco de retorno, ¿verdad? Porque tampoco queremos hacer cosas fabulosas que después no nos generen ningún tipo de retorno. La deseabilidad, que es algo bien clave ahí, necesitamos hacer cosas que la gente quiera, es así de sencillo, y que se puedan hacer, ¿verdad? Que sean factibles de hacerse. Entonces vamos a revisar todo esto. Cuando comenzamos nuestro proceso de incubación, nosotros tenemos una idea, ¿verdad? Una idea que fue profundizada, que fue seleccionada, y ¿qué es esta idea? Es una hipótesis. Una idea son muchos supuestos de algo que nosotros esperamos que ocurra, de algo que nosotros esperamos que pueda resolver el problema que habíamos detectado, ¿verdad? Y hasta que no probemos que eso efectivamente funciona, va a seguir siendo una hipótesis, va a seguir siendo un supuesto y va a seguir siendo algo que todavía tenemos que validar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este proyecto. Como gran, mega, macro resumen de qué es una fase de incubación, de la misma forma en la que tenemos un huevito, ¿verdad? Y al huevito hay que crearle las condiciones necesarias para que surja un bello pollito. Necesitamos darle calor, necesitamos darle cierto tiempo, ¿verdad? Si es que no está mamá gallina, le ponemos una luz con calor, algo hacemos para que este huevito gestione y después podamos tener a baby pollito. Lo mismo hacemos con la idea, le vamos a dar calorcito, le vamos a dar cariño, vamos a hacer las mamás gallinas de nuestra idea hasta que podamos transformarla en un proyecto, ¿verdad? En un proyecto que digamos, acá disminuimos el riesgo, pudimos validar ciertas cosas y ya podemos trabajar esto como un proyecto, ya podemos planificar, ya podemos incorporarlo dentro de lo que nosotros hacemos como empresa. Definición de diccionario, voy a cerrar aquí las camaritas un poco. Definición de diccionario, podríamos decir que incubación es una etapa en la que validamos si efectivamente la idea propuesta satisface el problema del cliente. Recuerden que siempre tenemos que trabajar con ese calce, ¿verdad? O aborda la oportunidad identificada. De repente, más que problemas, hablamos de oportunidades. Entonces, ¿lo hacemos realmente? ¿Esta es la idea que resuelve el problema? ¿Esta es la idea que capta la oportunidad? En estas fases en donde lo vamos a validar. Y se debe iterar todas las veces que sea necesario hasta asegurar que la propuesta genera valor para el usuario. Y acá hay 2 palabras que están en fucsia, subrayadas, en negrita y grandes, ¿verdad? Validar e iterar. Y estas son 2 cosas que cuesta mucho a nivel de mindset, como entrar a un proceso de innovación y entender que nosotros tenemos que validar, ¿verdad? Aunque el gerente general nos haya dado la idea, tenemos que validarla, tenemos que ver si es que eso efectivamente funciona o no. E iterar, porque en el proceso de validación nosotros vamos a ir aprendiendo. Incubación es un proceso principalmente de aprendizaje. Entonces hay que volver a hacer muchas veces, hay que incorporar estos aprendizajes y tenemos que volver a hacer las pruebas hasta que podamos decir que tenemos una idea validada y que podemos efectivamente transformarla en este proyecto que queremos. Pregunta ahí por el chat o a micrófono abierto. Esta es una pregunta exageradamente abierta, pero sorprendentemente muchas veces la gente la ha apuntado. ¿Qué ocurrió el 2007? ¿Qué pasó el 2007 que hubo un cambio importante este año? A ver, ¿quién se atreve? Es una pregunta súper abierta, pero de verdad me sorprende que muchas veces la gente lo ha sabido. Les voy a dar una pista, ¿verdad? Más en el área de los desarrollos tecnológicos. Hubo el lanzamiento el 2007 de algo que fue bastante radical. A ver, tenemos una respuesta. ¿Ven que siempre hay alguien que Bitcoin, se lo sabe? dice. El Bitcoin, dice Viviana. No sé en qué año salió el Bitcoin, no te voy a inventar. Instagram, dice Julia. Twitter. Instagram. Después, antes de que estuviera Twitter y antes de que estuviera Instagram, ¿qué necesitábamos para que tuviésemos un Instagram? ¿Qué necesitábamos para que existiera una aplicación? Internet. Gmail. Android. Facebook. No sé, Facebook no me acuerdo en qué año se lanzó. El iPad. Joaquín Silvosa. iPhone celular. Un Android, un teléfono inteligente, un smartphone. Bien. Android.
Smartphone. Así es, Viviana y Joaquín, que también lo escribió. El 2007 se lanzó el primer iPhone al mercado. Fue la primera vez que lanzamos un iPhone. Y este fue un lanzamiento bastante peculiar, y ahí, de hecho, si ustedes buscan en internet, hay muchos blogs de discusión que hablan de si este iPhone fue un producto mínimo viable o no. Lo vamos a explicar con más detalle para los que están empezando a entender lo que es un producto mínimo viable, pero es, en el fondo, un producto que no está terminado, y yo solamente quiero validar si la gente lo va a querer o no, ¿verdad? Los celulares ya existían, pero acá hubo una gran hipótesis que lanzaron con este celular, ¿verdad? Que Apple dijo, yo voy a asumir el riesgo y voy a ver si es que esta hipótesis, esta idea que tengo en mi mente es real o no, si es que la gente efectivamente quiere esto o no quiere esto. Y de hecho, este primer iPhone se lanzó con muchos errores. Habían muchas cosas técnicas que aún no funcionaban, creo que la conexión a internet también era malísima, o había muchas cosas todavía que había que solucionar, y sin embargo lo lanzaron, porque la idea fue, antes de hacer un súper mega producto, veamos si la gente lo quiere, ¿verdad? ¿Y cuál era la hipótesis de riesgo de la que estábamos hablando acá? ¿Verdad? Recuerden, hipótesis, ahí para hacer un recuerdo científico, ¿verdad? Es esto que aún no ha sido comprobado científicamente, ¿verdad? Es algo que yo creo que puede pasar y tengo que comprobarlo para decir sí, es verdad. Es como cuando Louis Pasteur dijo, yo creo que si a la leche le agrego 100 grados de temperatura y la hago hervir, entonces las bacterias que trae van a morir y vamos a poder tomarla sin problemas. Hacemos el experimento, lo probamos con varias personas, nadie se enfermó, funciona. ¿Ya? Esa es una hipótesis, es el minuto previo en el que aún no tengo ninguna certeza. Entonces, no existía ningún teléfono inteligente en el mercado. Y aquí la gran hipótesis fue decir, yo creo que la gente estará dispuesta a usar desde un celular aquellas cosas que hoy trabaja desde un computador. Más allá de la funcionalidad, más allá de la forma, y todas esas son cosas que se trabajan después. Pero cuando nosotros queremos incubar una idea, nosotros tenemos que entender cuál es ese insight clave, ¿verdad? Eso que va a hacer que la gente efectivamente lo adopte o no lo adopte. Acá estamos pensando que antes todo se trabajaba desde un computador, ¿verdad? Ya teníamos los ordenadores fijos en esa época, pero estábamos dispuestos a hacer cosas que hacíamos en una pantalla grande desde un celular, revisar el mail desde un celular, y tantas otras cosas que estábamos haciendo desde antes en un gran teléfono, pasarlo a que todo estuviese en nuestro celular. Eso era, en este minuto, una hipótesis. Y de hecho fue una hipótesis que Microsoft no quiso aceptar. Microsoft ni siquiera quiso decir, yo voy a hacer la prueba. Sinceramente, sencillamente se casaron con su idea, ¿verdad? Con su supuesto de, no, la gente no va a estar dispuesta a hacerlo, esto no va a funcionar, yo no voy a entrar ahí. ¿Y qué fue lo que les ocurrió recién en el 2012? Microsoft compró Nokia, recién en el 2012, y sacaron su teléfono inteligente de Microsoft. Y alguien que me diga si conoce a alguien que alguna vez tuvo ese teléfono inteligente de Microsoft. ¿Verdad? Nadie. Porque llegaron tarde, porque no se atrevieron a hacerlo en el minuto en el que correspondía. Y acá Ariel me está diciendo por el chat algo que es muy cierto, ¿verdad? El producto mínimo viable tiene características esenciales que yo quiero validar. Yo tengo que determinar cuáles son mis hipótesis de riesgo, qué es lo que yo creo que va a pasar y que aún no sé, dónde está el riesgo. No es un producto terminado, ¿verdad? No es algo que yo tenga que prepararlo completamente para después lanzarlo a la venta, sino que es, quiero lo esencial, quiero lo clave y después lanzarlo al mercado. Eso es lo También, que Nata, tenemos que si me hacer. permite, si perdona, también un factor que para enfrentar el riesgo y valorar el posible retorno es el pool de oportunidad que tiene, porque acá estabas ofreciendo una función que antes no existía, que era la movilidad para hacer ese trabajo. Y lo que le Además, dio iPhone precisamente fue esa movilidad, que era una función que ninguno, o sea, nos íbamos al escritorio, prendíamos la computadora. La PC portátil de alguna así manera es, ¿verdad? funcionaba, pero no en todos lados y demás. Así que, Entonces, digamos, exacto, ahí, como dices tú, hay muchas oportunidades también que tenemos que detectar si es que están realmente ahí o no. Y por eso lo que hacemos es un experimento que nos quita la incertidumbre, y entonces podemos decir después, ok, ahora vamos a lanzar al mercado y ahora vamos a hacer algo, ¿verdad?
finalizado, algo que podamos vender, etcétera, etcétera. Pero en el primer momento tenemos que validar primero la hipótesis, tenemos que hacer este experimento controlado, ¿verdad? Y después decir si efectivamente esto funciona o no. De hecho, Steve Jobs mismo decía, perdón que les ponga tantas citas de Steve Jobs, pero son tan atingentes a los temas de innovación que es como inevitable. No puedes preguntarle a tus clientes lo que quieren y luego intentar dárselo. Para el momento en el que lo hayas producido van a querer algo nuevo. Tenemos que tener la capacidad de observar. ¿Se acuerdan de todas esas técnicas de observación que vimos en problematización? Vimos muchas técnicas para observar. Y ahí es donde yo tengo que ver qué es lo que está molestando. Yo tengo que observar qué es lo que está faltando. Yo tengo que observar cuáles son los problemas y las oportunidades para decir, voy a generar un producto, voy a generar un servicio que aún no ha sido diseñado y lo voy a probar con este grupo y voy a poder innovar con esto. Preguntas. Por ahí yo sé que ya varios los conocen. Yo sé que con la Ceci Coria, por ejemplo, yo sé que ella me va a decir que sí. Pero ¿ustedes se quedarían a dormir en la casa de un extraño? Si se van a España a viajar, si se van a Marruecos a viajar, ¿se quedarían en la casa a dormir de un completo extraño? ¿O Sin ningún aceptarían problema. en su casa a un completo extraño, de quien no conocen nada? Sí, también, dice Julia. Muy bien. Federico también aceptaría a un extraño. Depende. Sí, dice Leandro. Ah, mira, que Obviamente, grupo. un encuentro Yo no, previo dice para Constanza. tener, Yo no, mira. un ¿Verdad? encuentro previo para tener un feeling, Claro. pero No, pero más sin allá de encuentro, esta mira, cuestión perceptual, depende, nada. ¿verdad? Bueno, si usas Airbnb, lo estás haciendo, dicen por ahí, ¿cierto? Pero antes de Airbnb, estuvo esto que se llama Couchsurfing. ¿Lo conocen? Yo lo conozco muy bien porque yo viajo mucho y lo he usado mucho. Pero Couchsurfing, Carolina Peter, es eso, dormir en la casa de un extraño, ¿verdad? Entonces tú buscas en internet a una persona que está en Ginebra, en Suiza, y dices, hola, soy Natalia, yo quiero dormir hoy día en tu casa, perfecto, y después al día siguiente, muchas gracias, y yo continúo viajando. De ¿Qué es lo que toda hace? Nueva Zelanda, sí, en un determinado momento fue una experiencia extraordinaria, porque en cada uno de los pueblos, digamos, percibí cómo vivía esa gente y realmente es Claro. muy interesante, hay que luchar contra la fobia. Exacto, y eso es lo que es una de las filosofías de Couchsurfing, comparte tu vida. Pero cuando recién se habló de Couchsurfing, yo creo que es antes de que esto saliera, ahora con el Airbnb también, que el Airbnb es pagado, Couchsurfing es gratuito, pero antes de que saliera esto, ¿quién se hubiese atrevido a decir, verdad? Cuando alguien pensó, no, mira, yo creo que la gente sí está dispuesta a dejar que un extraño se quede en su casa gratis, o la gente sí está dispuesta a quedarse en la casa de un extraño. Son dos hipótesis súper locas y probablemente cuando dijeron hagamos esto, muchos cerraron la puerta y dijeron de ninguna manera esto, que todos los riesgos que hay, que te va a pasar, que no sé qué, que... Y todavía, obviamente, siempre va a existir gente que no va a estar dispuesta a adoptar nuestra solución, pero ellos se atrevieron y esta fue una apuesta súper arriesgada y les fue súper bien. Ahora con temas de corona claramente están un poquito más en problemas, pero se generó toda una red de couchsurfers y para los que viajábamos era un tema, o sea, nos recomendábamos couchsurfers. Oye, mira, yo acá en Berna, en Suiza, me quedé en esta parte, en Marruecos yo me quedé acá, en Tailandia aquí, y nos vamos dando datos y se genera toda una red, ¿verdad? Entonces, hipótesis y cosas que pueden salir y que pueden sonar súper locas, súper ridículas, ¿verdad? Todas estas ideas que dieron ustedes la semana pasada, que estaban ahí geniales, hay que probarlas antes de desecharlas, hay que atreverse, ¿verdad? Hay que ver, ¿resuelven el problema? Sí, lo resolverían. Probemos entonces, pero hagamos un experimento controlado y luego crecemos y luego lanzamos el proyecto. Y ahí es donde necesitamos ser tan ágiles, ¿verdad? Porque si no podemos llegar a errores, de nuevo voy a ocupar a Microsoft, ¿verdad? Pero cuando ellos sacaron el Windows 95, ellos lo hicieron sin una conexión a Internet. Y después cuando salió la conexión a Internet, y acá de nuevo estoy repitiendo porque no entiendo todas las cosas técnicas que hay detrás, pero en esos años las conexiones a Internet se compraban aparte y había unos módems que uno podía conectar a los computadores para poder conectarse a Internet. Los que no somos millennials lo recordamos, ¿verdad? Lo recordamos bien. Y había un sonidito, el tiriririri. ¿Lo recuerdan algunos? No, yo sé que hay varios acá en el grupo que sí lo recuerdan. Yo lo voy a reconocer, sí lo recuerdo. Sí, Por sí, supuesto, ¿verdad? totalmente. Pero
y después nadie más podía hablar por teléfono en la casa, era todo un tema, ¿ya? Pero bueno, ahí estaba, y Microsoft incluso dijo, no, yo no lo voy a sacar con internet. Gran error, salió Windows 95, salieron todas estas empresas de conexiones a internet. Para la próxima versión, Microsoft dijo, ahora voy a sacar uno, pero voy a hacer uno que va a estar solamente conectado, para conectarse a internet, la gente solo se puede conectar a través de este dispositivo. Y ustedes pueden buscar en YouTube, está el juicio de Estados Unidos versus Bill Gates porque lo acusaron de monopolio. O sea, lo que ocurre por no ser visionario, las consecuencias de no ser visionario pueden ser realmente gigantes. Búsquenlo en internet, juicio de Estados Unidos versus Bill Gates, porque por no ser visionarios y después tratar de meterse a un mercado al que llegaron tarde, finalmente lo que les pasó con el teléfono inteligente no les funcionó, o se fueron a un juicio gigante como les ocurrió con este caso. Así es que hay que atreverse a validar, hay que entender que no todo está loco hasta que no lo validemos, porque todas las cosas a las que hoy estamos acostumbrados, en un principio fueron una locura absoluta. Pero alguien tuvo la visión de decir, veamos qué pasa. De eso se trata acá, veamos qué pasa, hagamos el intento, y hay toda una metodología que les vamos a explicar a continuación. Este es el ejemplo más viejo de innovación, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Kodak cuando empezaron a salir las cámaras digitales? Hicieron una pregunta muy mal hecha, ¿verdad? ¿Tú dejarías de imprimir tus fotos por usar una cámara digital? Por supuesto que no, la foto impresa es tan romántica, es tan linda, todo el mundo le decía que sería una locura cambiar a todas las fotos en un formato digital, jamás, ¿verdad? Pero hicieron mal la pregunta, porque preguntaron qué pasaría, ¿verdad? Te pusieron en una situación condicional, y la gente dio respuestas que era tal vez lo que les gustaría decir, pero no era lo que ellos en realidad hacían. Por eso es tan importante. Preguntaron, ¿tú sufres si yo me suicido? algo así, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros hagamos el experimento y pongamos a la gente en la situación real, porque si no los ponemos en la situación real, solo vamos a tener información equivocada. Así es que vamos a enseñarles ahora cómo podemos generar estos experimentos reales, ¿verdad? Para poder observar y para poder tener las respuestas adecuadas. Este ejemplo de laboratorio también lo vimos. Acá hay una tremenda hipótesis detrás de este bootcamp que prepara a mujeres en temas de codificación y a ser programadoras. Y está la hipótesis de que grandes empresas iban a estar dispuestas a contratar programadoras, y acá estoy hablando desde IBM hasta Hewlett Packard, grandes empresas, contratar a programadoras sin educación universitaria, de carreras poco convencionales, y estuvieron dispuestas, y también las mujeres que se atrevieran, porque de repente en las hipótesis hay que pensar en dos sujetos, ¿verdad? Una acá en el caso de Laboratoria, que es esta escuela donde en 6 meses te enseñan a codificar, y aunque tú vengas sin ninguna educación de base, vas a lograr codificar, vas a lograr ser programadora, y vas a lograr estar lista para trabajar en empresas, se enfoca en mujeres. Entonces, una es que las mujeres estén dispuestas a participar por 6 meses de este bootcamp, y otra es que las empresas estén dispuestas a contratar a estas mujeres. Entonces, hay algunas hipótesis que tenemos que pensarlas desde dos sujetos, desde dos usuarios, ¿verdad? Lo que decía Henry Ford es, si le preguntamos a la gente qué quiere, te van a decir caballos más rápidos antes de que se inventara el auto, ¿verdad? Porque nuestro trabajo no es preguntarle a la gente que nos diseña el producto, que nos diseña la solución. Pero si nosotros le preguntamos esto a la gente y la gente nos dice que quiere caballos más rápidos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir, ok, voy a hacer caballos más rápidos, o decir, la gente se quiere mover más rápido. Entonces yo tengo que diseñar algo que haga que se muevan más rápidos. Y ese algo no necesariamente son caballos. Y creamos el auto. Esa es la forma en la que tenemos que pensar para poder innovar. Vamos a ver acá qué dicen en el chat antes de mostrarles el video. Me contaron, dice Leandro, lo del ruidito del internet. No le vamos a creer, pero bueno. Ya, mira, les voy a mostrar acá un video bien entretenido. Según yo está el audio compartido, crucemos los dedos. Díganme si no. Y ahí está. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls.
can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. I wouldn't. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah? it didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Nice try. Lamentablemente, esta es una escena que en procesos de innovación muchas veces vemos y matamos la idea desde un escritorio. El proceso de incubación nos invita a hacer exactamente lo contrario. Dice, veamos efectivamente qué es lo que va a ocurrir. No nos sentemos en un escritorio, no hagamos un focus group, no, veamos cómo la gente efectivamente se relaciona con esta innovación que estoy desarrollando y después matamos la idea o después la lanzamos al mercado si es que corresponde. Pero esto de hacer análisis de escritorio en innovación no funciona. ¿Bien? De hecho, miren, esta es del recuerdo, esta fue la primera imagen de Google del buscador, ¿verdad? Mantuvieron el logo, pero si se fijan es muy distinto a lo que es ahora. Fue una primera versión, 25 millones de páginas como gran cosa, pronto iban a tener muchas más, fue muy cierto, pero si se fijan las primeras versiones de un producto nunca están terminadas, las vamos evolucionando a medida que vamos entendiendo las necesidades del usuario. La primera página de Facebook también, no, de diseño nada, ¿verdad? El diseño si es bien es clave y es vital, el diseño gráfico para cuando estamos trabajando en lanzar un producto al mercado. En un principio, cuando estamos hablando de un producto mínimo viable, cuando estamos hablando de hacer experimentos, no, es algo que tenemos que fijarnos en cuál es nuestra hipótesis crítica, qué es lo que queremos validar y entonces decir vamos a validar eso primero, después nos preocupamos del resto, porque primero hay que validar. Y acá, aunque no lo crean, este fue el primer Twitter. Lejos de ser ese pajarito celeste, tierno y estilizado que tenemos hoy en día, esto se parece al baboso de los cazafantasmas, era algo completamente distinto, pero así lanzaron y así validaron que la gente efectivamente quería tener un sitio en donde compartir sus grandes pensamientos filosóficos. Y luego crecemos y luego nos transformamos en lo que somos, pero una vez que tengamos las hipótesis críticas validadas, una vez que sepamos dónde está el riesgo, qué es lo que efectivamente va a hacer que la gente nos adopte, cuál es ese problema real que tienen que yo estoy solucionando. Eso es en lo que me tengo que enfocar en esta fase. Después hago que crezca el proyecto. ¿Qué pasa cuando no validamos con el usuario final? Tenemos este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde yo puedo diseñar, incluso están las consultas ciudadanas. Entonces yo voy a preguntarle a la gente del barrio qué baldosas quiere para su vereda, qué tan ancha la quiere, de qué color quiere la baldosa. Y estoy haciendo un montón de preguntas, menos la pregunta que importa. Y la única pregunta que importaba era ¿por dónde quiere pasar? Entonces muchas veces me preocupo de tantas cosas que causan ruido en proyectos nuevos y no me estoy fijando de qué es lo que la gente verdaderamente necesita. Esta es una foto del metro de Santiago con un letrero gigante de no pasar, ¿verdad? Y esta es la experiencia de usuario. Pasan todos igual porque esta cantidad de letreros verdes que está acá no la entiende nadie. Entonces paso por donde a mí se me dé la gana, ¿verdad? Así es que ojo con eso, es un arte encontrar cuál es la hipótesis crítica que quiero validar, qué es lo que efectivamente está necesitando la gente y por eso es tan importante la primera fase de observación,
para tener el insight adecuado y para poder buscar la idea que efectivamente resuelva ese problema. Y ahora entonces vamos a pasar a explicar lo que es el proceso de incubación, y acá hay tres gurúes, podríamos decirlo, ¿verdad? Está este suizo que es Alex Osterwalder, que habla de el diseño de la propuesta de valor. Está este alumno de Stanford que salió de la universidad queriendo ser el próximo Mark Zuckerberg y crear una super startup, y le fue pésimo, pero aprendió de eso y creó un método. Creó el método Lean Startup, que es lo que más se utiliza hoy para trabajar en la incubación de ideas innovadoras. Y luego está Ash Maurya de India, que habla del Lean Canvas, ¿verdad? Y de cómo tenemos que ir trabajando la iteración de una idea para poder convertirla en un proyecto. Les propongo que hagamos 2 pausas hoy día, porque está un poquito pesada la materia y quiero que estén bien alertas para escucharla. Así es que les voy a dar 5 minutos, ya, para que nos vayamos a un café, para que vayamos a tomar un vasito de agua. Acá en Santiago hace un calor fatal, mira, yo estoy hasta coloradita. Así que ustedes creo que están con un poquito más de frío por allá, por Mendoza. Pero 5 minutos, son las 14:45, nos vemos entonces a las 14:50, ¿les parece? Hagan así porque no veo ninguna cámara. Perfecto. Ya, perfecto. En 5 minutos nos vemos, ¿ok? Ok.